Hola, hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro proyecto, una linda rosa reversible. Te pido que me acompañes hasta el final del tutorial y si les ha gustado no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ningún video. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a comenzar con las hojitas y hacemos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. En esta última cadenita vas a colocar tu marcador. Y bien, nos saltamos esa cadenita. En la segunda cadena vamos a comenzar a tejer. Hacemos un punto bajo, después un medio punto alto, luego 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Después vas a tejer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y luego un punto bajo. Y en la última cadena vas a tejer 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora nos toca tejer el otro lado. Mientras vamos avanzando, ocultamos esta hebra. Y comenzamos con un punto bajo. Después 2 medios puntos altos. 1 y 2. Después nos toca tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Después vas a tejer un medio punto alto. Y terminas con un punto bajo. En total vas a tener 23 puntos. Y ahora, aquí donde está tu marcador, en esa cadenita o en ese punto, vas a tejer un punto bajo. Vamos a retirar el marcador. En ese mismo puntito hacemos un punto bajo y una cadena. En esa cadena, justo en el centro, vas a colocar el alambre. De esta manera. Miren, dejas un espacio o un pedacito de alambre para el tallo de la hoja.
y mientras vas tejiendo vas a ir ocultando el alambre. Vas a comenzar con 2 puntos bajos. Empezamos la siguiente vuelta. 1 y 2. Después vas a tejer 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos altos. Luego vas a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto vas a tejer 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. En el otro lado vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Luego 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después tejemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vas a llevar tu hilo de esta manera por debajo de los alambres. Vamos a acomodar aquí un poquito los alambres. Y bien, ya está. Ahora te vas a saltar esta primera cadena o este primer puntito. En el siguiente punto haces un punto deslizado y una cadena. Eso es lo que vas a repetir por 12 veces en total. Un punto deslizado y una cadena. Lo repites por 12 veces. Y bien, ya hemos terminado este lado. Ahora en el siguiente punto vas a tejer un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadenita y haces un punto deslizado. En el mismo lugar donde has tejido el punto bajo, vuelves a tejer un punto bajo. Y ya tenemos la punta de la hojita. Y aquí en este lado vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Un punto deslizado y una cadena. Esto lo vas a repetir por 13 veces. Y bien, ya hemos terminado. Esta hebra lo llevas por la parte de abajo de los alambres. Y aquí en este primer punto haces un punto deslizado. Y vas a cortar tu hebra. Con esta misma hebra vamos a envolver el tallito
de nuestra hojita. Vamos a cortar aquí un poquito del alambre. Ahora sí. Cuando termines de forrar el tallito, vas a colocar al final un poquito de silicona y pegas el hilo. Y así es como te va a quedar, miren. Está muy bonita. El siguiente paso es forrar el tallito. Vas a colocar aquí un poquito de silicona en la parte de abajo. Y forramos con nuestro hilo en color verde. Lo haces con mucha paciencia para que te salga bonito. Vas a forrar solamente hasta la mitad. Llegamos a la mitad y colocamos nuestra hojita. Y ya estoy a la mitad del tallito. Vamos a colocar la hojita. El lado derecho de la hoja tiene que estar mirando el tallito, así como puedes ver. Vamos a forrar muy bien y con mucha paciencia. Faltando medio centímetro, aquí miren, faltando medio centímetro del tallito de la hojita, dejas de forrar. Y ya he llegado a este punto. Levantas la hoja y sigues forrando el tallito. Y cuando termines de forrar todo, en la punta, aquí, vas a colocar silicona líquida y pegas. Y ya tenemos nuestro tallito listo. Si tú gustas, le puedes colocar 2 hojitas. Ahora vamos a tejer los sépalos. Vas a dejar una hebra de unos 6 centímetros y hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. El anillo mágico se va a quedar abierto, no lo cierres, ¿bien? Y seguimos tejiendo la vuelta número 2. Y tejemos 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 3. En la vuelta número 4 hacemos un punto bajo. Después un aumento. Luego 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 vas a tomar solamente la hebra
delantera. Hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, pero siempre tomando la hebra delantera. Aquí voy 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 6. Ahora sí tomas el punto completo. Hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, luego un aumento. Después 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos. Continuamos con la vuelta 8. Empezamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y después un aumento. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos. Y en esta vuelta número 9, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y un aumento. En total vas a tener 45 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer la primera hojita de nuestro sépalo. Vamos a trabajar por filas. Esta sería la primera fila. Hacemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos en esta primera fila. Tejes una cadenita, giras tu tejido y nos toca tejer la segunda fila. Hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Luego, 2 aumentos. Este es el primer aumento y este sería el segundo aumento. Después vas a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En total vas a tener 10 puntos bajos, una cadena y giras tu tejido. Nos toca la tercera fila. Aquí vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo.
En total vas a tener 10 puntos bajos. Bien, ya hemos terminado la tercera fila. Una cadena, giras tu tejido y nos toca tejer la cuarta fila o la fila número 4. Te saltas el primer punto. En el siguiente punto empiezas a hacer en total 9 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos en esta fila número 4. Una cadena y giras tu tejido. Esta sería la fila número 5. Te saltas el primer puntito. En el siguiente punto empiezas a tejer y vamos a tejer 8 puntos en total. 1. Estamos disminuyendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Tejes una cadena, giras tu tejido y nos toca la fila número 6. Te saltas el primer punto, en el siguiente punto empiezas a tejer y hacemos 7 puntos bajos. Aquí vamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Una cadena, giras tu tejido y esta sería la fila 7. Te saltas el primer punto, en el siguiente punto empezamos a tejer. Hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena, giras tu tejido, esta sería la fila 8. Te saltas el primer punto, en el siguiente punto empezamos. Hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, giras tu tejido y nos toca la fila 9. Te saltas el primer punto y hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena, giras tu tejido y nos toca la fila 10. Te saltas el primer punto y en el siguiente punto empezamos a tejer. Hacemos 3 puntos bajos. Una cadena, giras tu tejido, sería la fila 11. Te saltas el primer punto y hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Una cadena, giras tu tejido. Te saltas el primer punto y hacemos un punto bajo. Una cadena y cortas la hebra. Ya tenemos realizada la primera hojita de nuestro sépalo. Ahora, para realizar la siguiente hojita, aquí en la base de nuestro tejido, te vas a saltar un punto. En el siguiente punto vamos a tejer otra hojita, así como hicimos esta. De la misma manera vamos a hacer aquí otra hojita, pero cuando realices la siguiente hojita, te tienes que saltar un punto bajo de la base. Y así es como te va a quedar
En total tenemos 5 hojitas. Las hebras que te quedan en la punta de cada hoja, con tu aguja lanera las vas a ocultar por el interior del tejido. Y bien, es el momento de armar nuestra rosa. Ustedes saben que el anillo mágico está abierto, entonces vamos a introducir nuestro tallito así de esta manera. Vamos a medir aquí. Bien. Cuando introduzcas va a tomar parte de la cabecita. Ahora sí vamos a cerrar este anillo mágico. Vamos a jalar esta hebra. De esta manera nos queda muy seguro. Y también vamos a envolver este hilo y vas a colocar silicona aquí en la parte de abajo. Vamos a pegar esta hebra. El siguiente paso es introducir el tallito aquí en la parte del centro de nuestra muñequita. Pero primero vamos a colocar silicona aquí en la parte de la punta del tallo. Y después ya puedes introducir. Asegúrate también de que la hoja tiene que estar a un costadito de la muñequita. Colocas aquí en la punta silicona. Y ahora sí, introducimos la punta. También tienes que ver que la cabecita tiene que estar derechita. Ahora sí. Y no olviden que la hoja tiene que estar a un costadito de la muñequita. Esto vamos a dejar a que seque muy bien para poder continuar. El siguiente paso es tomar esta hebra en color rojo que dejamos al final cuando colocamos los pétalos y vamos a unir ambas piezas. De la parte de los sépalos, de la parte verde, vamos a tomar estas hebras traseras que dejamos y de la parte del vestido vas a tomar las hebras delanteras. Así es como vamos a ir uniendo nuestro tejido. Punto a punto, no te saltes ningún punto, porque en ambos lados hay 20 puntos, tanto en la parte de los sépalos como en la parte del vestido. Y ya hemos terminado de unir ambas piezas. Vamos a ocultar esta hebra que nos ha sobrado. El siguiente paso es que vamos a coser nuestros pétalos, pero primero vamos a acomodar estos pétalos pequeños uno a uno. Acomodamos muy bien aquí, que nos quede bien cerradito, miren, bien cerradito. Ahora sí, acomodamos estos pétalos grandes. Porque después vamos a coser estos pétalos grandes, los vamos a coser. Así es. Colocas tus alfileres, que te quede lo más ajustadito posible. Seguimos colocando más alfileres.
Este sería el último pétalo. Y aquí seguimos poniendo más alfileres. Antes de coser, vamos a ubicar bien los pétalos. Que te quede bien ajustadito, no hay ningún problema. Porque después que vamos a coser, esto se va a soltar un poquito. Entonces, si te queda un poquito apretadito, en este punto estaría genial. Que tengan todos la misma distancia. Aquí está un poquito flojo. Bien, ya tenemos nuestros pétalos ubicaditos más o menos como quiero que vayan. Pero para más comodidad vamos a colocar de esta manera nuestros alfileres. Así. Todos los alfileres los voy a colocar de esta misma forma. Es más cómodo porque después cuando vamos a coser no nos van a molestar mucho. Bien, ahora sí con mi aguja lanera vamos a coser solamente los pétalos grandes. Bien, solo son los pétalos grandes. Vamos a introducir aquí por la parte de abajo de uno de los pétalos y las puntaditas que vas a dar son tan pequeñitos que no se van a ver. Miren, del tamaño de un punto bajo. Así. Son muy pequeñitos. De esa manera van a ser casi invisibles. Tanto en la parte interior como en la parte exterior. Por eso tienes que tener mucha paciencia. Aquí también muy pequeñitos. Si te das cuenta, estoy en el centro del pétalo, a la mitad del pétalo. Vas a seguir dando puntaditas alrededor de toda la rosa. Si tú empezaste aquí en este primer pétalo, en ese pétalo vas a terminar. Miren, la costura ni se ve. Es tan pequeñito, las puntaditas son muy chiquititas. Vas a seguir cosiendo todos los pétalos grandes. Los pétalos pequeños no se cosen. De esta manera nos evitamos de usar alambre. Y créanme que queda muy bien. Continúas dando estas puntaditas alrededor de toda la flor y ya te voy a enseñar cómo me ha quedado. Y como puedes ver, ya hemos terminado. Ahora vamos a amarrar estas dos hebras. Cortamos el excedente. Y aquí vamos a colocar un poquito de silicona para esconder el nudo. Solamente aquí en esta parte vamos a poner silicona.
Y ya, a ver, vamos a ver nuestra muñequita, sí, está todo bien. Como ya les había dicho, los pétalos pequeños no se cosen. El siguiente paso, una vez que ya hemos terminado de coser los pétalos, es pegar los sépalos. Primero vas a pegar la parte de abajo, esta parte. Vamos a colocar silicona. Primero pegas esta parte, miren. Ahora sí subimos. Colocamos aquí en la parte de abajo algunos alfileres. Y vamos a esperar a que seque un momento. Después vamos a pegar las hojitas del sépalo. Puedes pegar toda la hojita o solamente hasta la mitad, más o menos. Pegamos y aquí también vamos a colocar algunos alfileres para que esto pegue muy bien. Así vamos a ir pegando una a una. Vamos a dejar esto unos 30 minutos a que seque muy bien para poder retirar los alfileres. Y miren mis crocheteros, esto ya secó muy bien. Le vamos a dar la vuelta para que puedas ver mejor los detalles de la muñequita. Si tú deseas, también le puedes colocar un collarcito o un poquito de rubor en su carita. Eso ya depende de cada uno. Ahora que se acerca el Día de la Madre, sería un detalle genial, una sorpresa muy bonita. No olviden de compartir el tutorial y también de dejarme sus comentarios. Y recordarles que el patrón PDF está en nuestra tienda de Etsy para todas las personas que desean apoyarnos. Y agradecer a todos mis crocheteros que siempre están pendientes cada vez que subimos un tutorial nuevo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.